Hola, mis queridos regobierdos, ya me estoy acostumbrando a los jueves tomar el café con vosotros. Hoy, como ya os puse, porque ahora os pongo todos los días, o sea, tenéis en la cabecera del perfil de Instagram los directos que vamos teniendo todos los jueves. Y entonces hoy vamos a hablar con la doctora Nuria Roure, que, bueno, yo ya la conozco desde hace un par de años porque hicimos un directo con ella sobre sueño y estrés y, bueno, es un encanto, sabe un montón. Pero ahora vamos a hablar un poquito también de ella con su libro, que lo veis, que lo tengo aquí supermarcado, la tengo por aquí. Vamos a hablar del tema que estamos hablando mucho, es tener sueño y estrés, cómo nos puede afectar no dormir y las consecuencias para el día a día. ¡Hola! Hola, Tamar, ¿qué tal? ¿Se me oye Bien, ¿qué bien? tal? Pues ya les decía que, bueno, que hace un par de años hicimos un podcast juntos, después les dejaré por aquí el enlace y que nada, que fue increíble porque sabes muchísimo de algo que, a ver, que todos tenemos ideas, tenemos como conceptos muy perdidos a veces, pero que, jolín, que no sé, que a mí me despertaste todo un mundo porque había muchas cosas que no sabía. Pues bueno, de eso se trata, ¿no? De darle la importancia al sueño que tiene, porque el sueño es una conducta que todos hacemos cada día, de ahí lo importante que es y la poca importancia que se le da, ¿no? Y pues Sí. que a veces venga alguien a recordárnoslo, pues también va muy bien. Y mira, antes de nada, cuéntanos un poco, ¿qué es el sueño? Porque siempre yo creo que todos hablamos del sueño, el sueño, pero ¿qué es el sueño en realidad? Bueno, pues el sueño es esa conducta que aparece en nuestro cuerpo de una forma regular, más o menos cada 24 horas. Nos pasa cada 24 horas porque nosotros tenemos un pequeño reloj en el cerebro que está puesto en esta hora, ¿no? Es lo que llamamos ritmo circadiano. Circa quiere decir alrededor, día, diano del día, alrededor del día. Y eso nos ocurre más o menos cada 24 horas. Lo tenemos un poquito más largo, pero los despertadores nos ayudan a regularlo en 24 horas. Y en ese tiempo en el que pasamos dormidos, pues nuestro cerebro tiene una función muy importante, que es la de reparar todo aquello que nosotros hemos ido gastando a lo largo del día para poderlo poner pues otra vez a punto, al 100%, para poder empezar otro día. ¿Y cómo se repara? Porque, vale, todos tenemos... ¿Cómo se repara? ¿Cómo se regula? Quiero decir, porque todos tenemos claro, pero que, bueno, por la mañana nos levantamos, dormimos, pero claro, hay gente pues, que tiene distintos horarios, turnos cambiados. ¿Cómo se regula esto del sueño? Mira, fíjate, el que regula este reloj básicamente es la luz que recibimos del exterior, sobre todo la luz del sol que sabemos que no siempre tiene el mismo tono, el mismo espectro de color. Cuando es, por ejemplo, mediodía, vemos que tiene una luz muy brillante, muy blanca, y eso lo que hace a la vez es decirle al cerebro que es de día y que tiene que estar muy alerta, muy activo, y por lo tanto ese tono tan blanco y tan brillante lo que hace es estimular todas las áreas del cerebro. Cuando llega la tarde-noche y vemos que el sol se empieza a poner, vemos esos tonos tan bonitos, tan naranjas en el cielo, esa tonalidad cálida le está diciendo también al cerebro que ya tiene que empezar a relajarse porque pronto va a venir la noche. Cuando vamos, por ejemplo, a un spa o vamos a hacernos un masaje, ya vemos que tienen siempre esos colores tan cálidos. ¿Por qué? Porque esos colores ayudan sobre todo a relajar nuestra mente. Y no es hasta que llega la oscuridad, tenemos que tener una oscuridad total para que el cerebro se dé cuenta de que ha llegado la noche, y es en ese momento cuando empieza a segregar una sustancia que es la melatonina, que esta sustancia, una cantidad determinada, va a ser como el punto de salida, es como la señal al cerebro de que ya ha llegado la noche y que por lo tanto tiene que empezar a dormir. Pero no solo es la luz del sol la que pone muchas conductas que hacemos también durante el día que pueden estar interfiriendo o ayudando a que este reloj se ponga más en hora o se desincronice mucho más, y eso es lo que digo yo, que este reloj se acaba perdiendo y muchas veces pues es que llega la noche y no tenemos sueño, no hemos fabricado sueño, no llega esa melatonina
y el cerebro no se da cuenta, está despistado, no se da cuenta que ya ha llegado la noche y tiene que empezar a dormir. Dios, a mí una cosa que me pareció muy curiosa, que leí un día, que yo, claro, es una cosa que como no lo vivía, no lo sabía, el otro día leí que la gente que era ciega, claro, no tenía ese, bueno, no percibía la luz. Entonces, Claro, que realmente los ciclos del sueño, y claro, es una cosa que nunca te planteas, porque no sé, yo no claro. lo había pensado, que siempre que no tengamos ese estímulo de luz y eso, claro, no, nuestro reloj anda como un poco desorientado por ahí. Sí, fíjate, tienes toda la razón, porque como no les llega esta señal lumínica, los que son ciegos totales, su cerebro nunca sabe si es de día o es de noche. Pero fíjate otra cosa, Tamar, que esas personas que a lo mejor están siempre en interior y siempre tienen la misma luz, yo por ejemplo ahora aquí, como es una oficina, pues tengo un despacho, una luz muy brillante. Si yo me paso desde las 9 de la mañana a las 10 de la noche con esta misma luz, mi cerebro también se despista porque siempre es la misma luz. Y hemos dicho que el cerebro tiene que ver cómo va cambiando esos tonos de luz, porque durante el día tiene que ser intenso, pero por la tarde tiene que ser cálido. Si yo son las 10 de la noche, fuera en la calle ya está oscuro y yo en cambio estoy con una luz muy intensa, el cerebro se despista, le estoy dando unas señales que no tocan. De hecho, hay muchísimos padres que cuando tienen un bebé siempre tienen la manía de cerrarle las persianas. No, es que tenerlo ahí como medio a oscuras. Y claro, esto para enseñarles a dormir tiene que ser horrible. Sí, y todo lo contrario también, porque a veces están los papás que como el niño tiene un poquito de miedo por la noche, les dejan un puntito de luz en la habitación. Claro, fíjate que este cerebro también acaba despistado porque él ve luz de día y luz de noche, luz de día, luz de noche, y también muchas veces es una de las causas de que el ritmo circadiano en los bebés o en los niños pequeñitos también se desincroniza. Nosotros teníamos una cliente que tenía una niña de unos 12 años o así, y de hecho le daban muchísima melatonina por la noche y nos decía que no le funcionaba. Y preguntándole, nos decía que es que, claro, le daba miedo y entonces siempre dejaba una luz encendida azul encima. Claro, era como imposible. Claro, claro, porque en este espectro de color, si nosotros nos imaginamos el arco iris, y empieza por el rojo anaranjado, en este lado están, digamos, los tonos más cálidos, pero en el extremo, que está el azul, el añil, pero bueno, esos ya no los vemos, pero esa luz más azul, esa es la más estimulante del cerebro. Y claro, fíjate qué contradicción, ¿no? Esta cliente tuya, porque por un lado le estaba dando una melatonina artificial, ¿no? O oral, y por Sí, el otro lado le estaba dando una luz azul que inhibía que se pudiera segregar su propia melatonina. Por lo tanto, estaba haciendo un poco esa conducta totalmente contraria. ¿y qué ocurre? Durante el sueño, ¿qué puede ocurrir? Cosas a las que nosotros no podemos renunciar. O sea, por lo que el sueño es tan importante en nuestra vida. Fíjate, nosotros cuando dormimos, aunque nos imaginamos que nuestro cerebro para, ¿no? Que se repone en modo off, es todo lo contrario. El cerebro, las ondas electroencefálicas no paran, hay mucha actividad. Y eso lo que hace es que cuando nosotros, pues tenemos que imaginar que cuando dormimos es como si bajáramos peldaños de escaleras, vamos pasando por distintas fases de sueño. Entramos en una fase más superficial, entramos después a lo que llamamos sueño profundo y finalmente una fase que está un poquito más arriba en el escalón, que es la fase REM. Entonces, es muy importante que nosotros cuando durmamos vayamos pasando por todas las fases de sueño, que hagamos tanta cantidad de fases de sueño como es necesaria. Y además, con el orden, con esa arquitectura que decimos nosotros, adecuado. Y no se hace primero toda la mitad de la noche en sueño profundo y luego toda la otra mitad en sueño REM, no, sino que tenemos que imaginarnos que bajamos escaleras, subimos escaleras, bajamos escaleras, subimos escaleras. Es como un oleaje. Entonces, es muy importante que tengamos este paso por las distintas fases porque cada fase repara una parte de nuestro cuerpo. ¿Sí? Por ejemplo, el sueño profundo, que es el que aparece primero, repara toda la parte física de nuestro cuerpo, nuestros músculos, nuestros huesos, nuestros órganos, las células de la piel. Claro, fíjate
que es muy importante porque en este sueño profundo se repara lo que es la hormona del crecimiento. En los niños, en esta fase de sueño, es cuando crecen. Claro, los adultos dirán, ostras, pues nosotros no nos hace falta esta fase porque ya no crecemos más. Pero no es así, porque también en esa fase de sueño es donde reparamos toda esa musculatura, esos músculos que se han ido desgastando también de nuestro uso diario. Por lo tanto, también es muy importante tener ese sueño profundo. Cuando no tenemos suficiente sueño profundo es cuando al día siguiente estamos cansados, fatigados, nos falta energía. Pero luego está la otra fase que también es muy importante, que es la fase REM. Y en esa fase reparamos la parte más cognitiva, más mental. Ahí reparamos pues, nuestra concentración, nuestra atención, nuestra memoria, nuestra creatividad, nuestros puntos de vista, nuestro equilibrio emocional. Ahí también, nuestras emociones también se equilibran durante la noche. Cuando nos falla esta fase REM, que por cierto es en la fase en la que soñamos, tenemos los sueños mayoritariamente, al día siguiente, pues ¿qué nos pasa? Que ya no estamos tan cansados físicamente, sino que nos cuesta concentrarnos, tenemos algunos despistes, estamos un poco más irritables, más sensibles frente a las emociones, no tan tolerantes, no tenemos esa lucidez cognitiva en nuestro trabajo, no rendimos tanto. De ahí que, como te decía, es muy importante hacer todas las fases, tanto para reparar físicamente como mentalmente. Y nosotros en la farmacia muchas veces que viene la gente a por tratamientos y le dices, ¿y duermes bien? Claro, y la gente no sabe tampoco qué responderte. Entonces, ¿cómo puedo saber yo si duermo bien o no duermo bien? Mira, cuando hablamos de cantidad de sueños, siempre hablamos que el 90% de la población necesitamos entre 7 u 8 horas. Eso ya es una garantía de que como mínimo se cubre el tiempo, porque a veces es que no le damos ni tiempo. Es decir, vienen pacientes a mi consulta y me dicen, es que no sé qué pasa, Nuria, que duermo muy poco, es que además un sueño poco reparador porque voy cansada. Y cuando hacemos un poco de análisis digo, pero es que si no pasas ni 7 horas en la cama, chica, claro, ¿cómo vas a dormir más si no le das más tiempo? Porque una de las causas muchas veces es no estar suficientemente tiempo en cama para que ese sueño aparezca. Eso es lo primero. Entonces, primero ver que realmente estamos durmiendo entre 7 y 8 horas. Pero después siempre es muy importante hacernos unas preguntas. Por ejemplo, la primera es, ¿cómo me despierto por la mañana? Después de estas 7 u 8 horas, la sensación que yo tengo tiene que ser de haber descansado, de haber estado pues, reparando y con energía, con vitalidad. Si yo ya me despierto con la sensación que no he descansado bien, es que hay alguna cosita que ha pasado durante esa noche, de que aunque haya dormido 8 horas, quizás el sueño no es de calidad. También cómo estoy en mi día a día, ¿sí? Si me mantengo en alerta o si me voy durmiendo durante el día. El hecho de tener sueño durante el día también es un síntoma muy importante de que quizás no estamos descansando bien o no estamos descansando lo suficiente. Pensar que la somnolencia es uno de los factores de más riesgo, sobre todo a nivel de mortalidad, porque hay muchos accidentes de tráfico causados por una somnolencia excesiva. En Estados Unidos, que lo miden todo, cada hora se muere una persona en accidente de tráfico por causa de somnolencia. Y accidentes laborales también por esa somnolencia, por ese retraso en la capacidad de reaccionar, nos volvemos lentos, torpes, y acabamos teniendo también esos accidentes por causa de un mal sueño, un mal descanso. Y la última pregunta que nos podemos hacer es cómo llegamos al final del día. Porque si a las 6, las 7 de la tarde, que es la hora, ¿no? Muchas mamás con los baños, las cenas de los niños, preparar las mochilas y estamos que ya no podemos más, que se nos han acabado las pilas, eso es porque no las hemos cargado lo suficiente. Y claro, sí que cuando una persona no duerme tiene muy claro que tiene insomnio, pero hay distintos tipos de insomnio, ¿no? Exacto. De insomnio básicamente hay 3 tipos, ¿sí? Aquella persona que cuando entra en la cama le cuesta mucho empezar a dormir, pero que una vez ha dormido ya puede dormir seguido. Ese es lo que llamamos el insomnio de inicio.
Luego está el insomnio de mantenimiento, al que le cuesta mantenerlo. Son personas que llegan a la cama, se duermen con facilidad, pero después, a las 3, las 4 de la madrugada, tienen despertares en los que les cuesta mucho volver a conciliar el sueño. Esa, Tamar, es la mayoría, el tipo más mayoritario de insomnio, y sobre todo cuando ya hace tiempo que han empezado con el insomnio, es cuando me llegan a consulta y me dicen, bueno, al principio no dormía, pero es que ahora me duermo rápido, pero me despierto y luego me cuesta volver a dormir, porque claro, una vez nos despertamos, ¿qué ocurre? Que nuestro cerebro empieza a pensar, ostras, que todos si miramos el reloj, qué poco he dormido, cuánta noche me queda por delante, y eso también nos pone muy nerviosos, ¿no? Y eso precisamente lo que hace precisamente es no dejarnos volver a conciliar el sueño. Y después está el tercer tipo, que es las personas que se duermen rápido, duermen seguido, pero se despiertan antes de la hora que quieren. Es que tienen un despertar precoz a las 5 de la madrugada, por ejemplo, y ya no consiguen volver a conciliar. Lo que vemos muchas veces es que hay como temporadas, sobre todo si lo mantenemos a largo plazo, en temporadas que me cuesta más empezar a dormir, otras que me despierto, y van como cambiándose, intercalándose. A mí, por ejemplo, lo que sí que vemos, sobre todo, me imagino que, bueno, tú en consulta lo habrás visto un montón y leyendo datos, que estuve estos días leyendo, que el porcentaje de gente que tiene insomnio desde que empezó el COVID, con todo el tema de estrés y todo esto, que aumentó un montón. Entonces, ¿cómo nos puede influir? Que aparte esa frase me encanta tuya, que es nuestro día a día es nuestra noche. ¿Cómo nos influye nuestro día a día el estrés en la noche? Mira, yo siempre digo que nuestro sueño se empieza a fabricar cuando nos despertamos por la mañana. Cuando nos despertamos ya por la mañana, nuestro cerebro empieza a segregar una sustancia, que es la adenosina, que tarda entre 12 y 16 horas. Es como si la fuéramos poniendo en una cesta y que cuando ya la tenemos llena es cuando nos viene el sueño, ¿sí? Entonces, todo durante el día, en estas 12 o 16 horas, va a afectar a cómo nosotros llegamos a nuestra noche. Todo lo que nos ocurre durante el día, no solo lo que nos ocurre, sino también lo que nosotros hacemos, nuestras conductas. Por ejemplo, si yo me tomo 5 cafés, cuando llegue la noche, ¿qué me va a pasar? Pues que me va a costar un montón dormirme, ¿verdad? Y es una conducta que yo he hecho durante el día que me afecta a la noche. Pero no solo eso, no solo las conductas, sino también los pensamientos, las situaciones que me tocan vivir. Si yo me he discutido con mi pareja o me he discutido con mi jefe, y llego a la noche diciendo, es que ¿por qué me ha dicho esto? Es que mira, y además, ¿por qué no le he dicho aquello? Es que le tenía que haber dicho aquello, ¿no? Y si yo llego a mi cabeza, yo llego a mi cama con mi cabeza dando vueltas a una situación que he vivido o una situación futura, pues mañana, ya verás, mañana cuando vaya le voy a decir esto, lo otro. Dios, es que me estás describiendo total, yo soy la persona bucle por referencia. Y claro, sí que es cierto que empiezas a discutir el problema que tenemos aparte de los humanos, que cuando lo recreamos aquí, la cascada de hormonas cae toda. Y es horrible, horrible. Y arreglas todos los problemas del mundo en la cabeza. Claro, por lo tanto, todo aquello que nosotros vivimos nuestro día y cómo lo interpretamos, no tanto lo que vivimos, sino cómo lo interpretamos, también nos estará afectando después cuando lleguemos al final de la noche. Y también nuestros ritmos internos, lo que decíamos antes, ¿no? Todo aquello que puede favorecer la melatonina, que puede favorecer la bajada de cortisol. Si nosotros estamos muy estresados durante el día, ¿qué pasa? Que llegamos por la noche con un cortisol muy alto. Claro, fíjate que nosotros para empezar a conciliar el sueño necesitamos que este nivel de cortisol baje, empiece a bajar para que la melatonina pueda subir, ¿no? Hace como una bajada de cortisol, una subida de melatonina y una bajada de temperatura. Fíjate que esos son como los 3 ritmos que nos ayudan a lo que nosotros decimos una puerta abierta al sueño. ¿Sí? Hay un momento que es la puerta abierta al sueño, que es cuando tenemos todos estos ritmos en nuestro cuerpo, en nuestro cerebro, de manera idónea, preparada para que podamos empezar a dormir. Pues si yo el cortisol lo tengo alto, la temperatura corporal no me baja. ¿Y por qué no me puede bajar? Pues porque acabo de cenar hace nada, me he pegado una super cena
Y claro, ya sabemos que mientras hacemos la digestión, pues nuestra temperatura corporal sube, ¿no? Entonces no le damos tiempo. O vengo del gimnasio, que he sudado un montón, ¿eh? Y todavía tengo pues mi temperatura corporal muy alta. Es decir, los ritmos internos también los podemos modular dependiendo de qué actividades, qué conductas nosotros hacemos durante el día. Por eso es muy importante conocerlos para que nosotros también los podamos favorecer, a que cuando lleguemos por la noche los tengamos en unas condiciones óptimas. Pero yo creo que también es que a día de hoy, yo creo que lo que es la salud del sueño la tenemos un poco como confundida, porque lo que tú me decías ahora de gente que viene a hacer gimnasia, pues hay mucha gente que yo hablando con ellos me decían, no, es que yo me voy a hacer gimnasia para estar muy cansada y dormir muchísimo mejor. Y claro, es todo lo contrario, ¿no? Que hay ciertas cosas que hacemos, o me voy a cama a las 9, pero me voy a ver una serie. Todas estas cosas, ¿no? Que hay ciertas cositas que sí que podemos ayudar nosotros. Sí, fíjate, Tamás, que en cuanto al ejercicio, es verdad que cuanto más ejercicio hacemos, más cantidad de sueño profundo, y eso los estudios lo demuestran. Pero hay que vigilar en qué momento del día lo hacemos. Y siempre se recomienda que no sea una hora antes de acostarnos, ¿eh? Que puede ser dos, mejor si es un deporte muy intenso. Pero yo siempre recomiendo hacer ejercicio físico. ¿El problema cuál es? Que el sueño siempre es lo último, ¿eh? Como trabajo mucho, voy a hacer el ejercicio después del trabajo y luego pues ya dormiré, ¿no? Además de dejar las horas de sueño, las horas de descanso, las horas de trabajo, las horas de deporte o de ejercicio bien organizadas para que tengamos tiempo para lo que es realmente importante. Y lo de ir a la cama pues con el móvil para ver una serie, pues también fatal, fatal, porque como decíamos, si lo hacemos en la cama con la tablet o con el móvil, que emite esa luz azul y está estimulando esas neuronas corticales, que mantienen la alerta, claro, pensar que nuestro cerebro no es como un interruptor que le das al botón y ¡pum!, se apaga. Necesita un tiempo de preparación y además el cuerpo quiere saber por qué necesitamos rutinas, por qué son tan importantes las rutinas, porque el cuerpo en cada momento sabe lo que toca después y puede prepararse a ello. Entonces, si nosotros venimos con una vida muy ajetreada, con mucho estrés, muchas cosas a hacer, encima después de cenar me pongo a poner una lavadora y después miro una serie y después tal, y cuando ya quiero dormir, venga, ahora ya quiero dormir, pues eso será muy difícil, porque el sueño, como te digo, necesita prepararse, necesita una rutina, para que ya el cerebro entienda que pronto le tocará irse a la cama. Claro, y sí, lo que también veo mucho es que tenemos la idea de que las pastillas para dormir, los medicamentos lo arreglan todo. Y claro, y que las puedes usar todo el tiempo de manera indefinida. ¿Y esto es así o son tratamientos que tenemos que tomar de manera temporal hasta que solucionemos el problema? Claro, fíjate, la medicación, siempre digo lo mismo, no es ni buena ni mala, sino que hay momentos en los que requerimos, está bien recetada o mal recetada. Entonces, siempre que se nos haya hecho un diagnóstico, se nos haya hecho una prescripción, se puede tomar esa medicación. ¿En qué casos? Pues en casos a lo mejor en que nuestra salud, sobre todo nuestra salud mental, nuestro nivel de vida se vea muy afectada por ese mal dormir. En esos casos sí que es verdad que necesitamos actuar rápido, y eso la medicación nos ayuda mucho. Pero ¿qué ocurre? Que la medicación, como decías, tiene que ser cortita, tiene que ser por un periodo muy corto, estamos hablando de unos 3 meses, que es lo que recomiendan la Sociedad de Neurología. Entonces, en esos 3 meses es el tiempo en que la persona un poco mejor y ha empezado a dormir mejor y puede empezar a hacer cositas para cambiar esa causa de mal dormir, porque los fármacos ayudan, pero no van a buscar la causa. Si mi causa es el estrés, ese fármaco sí que me ayudará en un momento determinado a relajarme, si es un ansiolítico, pero si yo tengo un problema con mi jefe y yo no soluciono ese problema, en cierta manera, claro, la pastilla el día que yo diga, bueno, pues ya toca retirarla porque ya hace 3 meses. Si el problema sigue ahí, o los malos hábitos, o la rumiación, o todo aquello que hacemos durante el día, si no lo modificamos, por mucho que queramos retirar la medicación, y es lo que suele ocurrir, que cuando intentamos retirar esa medicación, pues el insomnio aparece. Porque nos ha faltado
esa segunda parte que es la de modificados. Aparte, nosotros en efectos secundarios a veces que ves en medicaciones, eso sí que alguna de las pastillas para dormir, por lo que tengo leído, no te dejan pasar por todas las fases, o sea, por ejemplo, la fase 4 de la fase R no pasas, que es donde fijamos los conocimientos, y entonces, pues a la larga, pues acabamos teniendo un poco de pérdida de memoria, y al final esto también tiene sus problemas. Sí, 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 además está muy estudiado. Esa arquitectura de sueño que os decía, que era muy importante, bajar, subir las escaleras, bajar, subir, lo que se ha visto es que la medicación lo que hace es crear como un falso sueño, es un sueño más artificial y lo que hace es desestructurar esa arquitectura de sueño. Claro, consecuencias al día siguiente. Bueno, la sensación es de haber descansado, pero muchas veces nos queda como aquella sensación de resaca y sobre todo a la larga sí que los estudios demuestran que estos medicamentos por mucho tiempo pueden llegar a causar problemas de memoria, pérdidas de memoria o incluso más tendencia a sufrir demencias o deterioros cognitivos. Yo es que, jolín, como tú explicabas, yo siempre generalmente cuando alguien te pregunta por eso, tengo un problema, yo siempre me planteo como un triángulo en el que dices, mira, vamos a tratar los síntomas, pero esto es temporal, o sea, es para que tú Claro. vivas mejor, pero hay que tratar la causa y hacer una prevención, es como un triángulo y si las bases no las cuidamos, es que los síntomas da igual, o sea, tenemos que tratar la causa, pues eso, educar nuestro sueño, una salud del sueño, ir a un profesional que nos ayude a ver qué problema tenemos y lo solucionarlo y hacer una prevención, porque es que si no, al final, nada. Sí, 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 totalmente, ¿eh? Porque si no al final es lo que decimos, el fármaco a lo que va es al síntoma. Por eso es efectivo, por eso enganchan, por eso la gente no se tira rápidamente a la pastilla, porque yo también entiendo que cuando empezamos a dormir mal se pasa fatal, se pasa muy mal. El que ha pasado una noche en blanco, que yo no digo noche en blanco, yo siempre digo noche en negro, porque la noche realmente es muy oscura, es muy negra, se generan pensamientos muy negativos, entonces se lo pasan realmente mal. Por lo que el hecho de que le den una pastilla y puedan empezar a dormir les ayuda muchísimo en un primer momento. Pero como tú dices, eso únicamente lo que hace es tratar el síntoma y siempre hay que ir a buscar la causa. Por eso en el libro, precisamente donde trato el método, lo trato básicamente con tres partes. Y la primera de ellas es siempre analiza tu sueño y busca la causa de mal dormir, porque así será la manera en que podemos empezar a modificarla, a tratarla. Si no analizamos la causa, si no sabemos por qué dormimos mal, no sabremos qué modificar. Sabemos que hay muchas causas, más de 40, algunas son más típicas, ¿no? Más prevalentes que otras, pero sí que es verdad que hay que buscar dentro de todo el abanico, porque somos muchas personas en el mundo, hay mucha casuística y se tiene que hacer un diagnóstico muy acurado para cada una de las personas. No, no, es que estoy totalmente de acuerdo contigo. Bueno, el libro del que hablaba era este, Por fin duermo. A mí me gustó mucho, os voy a decir que, jolín, es horrible, pero desde el mundo de redes sociales, TikTok y todo esto, yo soy de las personas que le afectó un montón porque lo de mi concentración más de media hora pues disminuyó mucho y se lee muy fácil. Es triste que con mis años diga esto, pero sí que es cierto que a base de usar tantas redes sociales y tantas cosas, pues yo creo que a día de hoy dedicarle a una cosa tranquila y tal como un tiempo largo es muy duro, es un trabajo como mucho más difícil de concentración y me pareció, te lo dije, muy fácil de leer, entender y yo soy de las personas que me gusta eso, cuando leo algo, sobre todo entenderlo y decir, ay, pues mira, me siento identificada con un montón de cosas. Ahora soy una friki en casa con mi diario de dormir, pero bueno. Ah, ya está bien, ya está bien. No, fíjate que en eso que dices tienes mucha razón, porque yo lo que siempre veo cuando llegan mis pacientes a consulta, que uno de los síntomas que casi todo el mundo me refiere desde muy pronto es esa falta de concentración. Entonces, claro, pensando que este libro tenía que ir a personas que no están durmiendo bien y que por lo tanto, ¿no? Les cuesta mantener esa atención en ciertos términos, cierta tecnología, sí, terminología más científica, pues me quise alejar muchísimo de eso, conceptos básicos que pudieran entender por qué están durmiendo mal y por qué es necesario modificar los hábitos y hacer lo que tienen que hacer. Y después, a partir de ahí,
mucha práctica, muchos ejercicios prácticos, estrategias para que pudieran ellos mismos, es como un libro de autoayuda, es decir, una persona con este libro, él mismo y la misma, ya puede empezar a implementar cambios y notar mucha mejoría en su sueño. Dios, es que aparte yo creo que le damos poca importancia al sueño, porque no sé, yo que realmente lo que soy más especialista en ser el cuidado de la piel, cuando empiezas a leer, pues que tu piel se renueva por la noche, que si, jolín, que si tú no duermes, olvídate de que se renueve y que la tengas luminosa o que se repara, o yo qué sé, el colágeno, la elastina, cuando más se forma por la noche. Entonces, que realmente, tanto en belleza como en salud, no le damos la importancia al sueño. Y yo veo esta temporada en la farmacia, sobre todo, que la gente viene agotada por el estrés y por todo, y lo que más importancia le da es a que no duerme. Sí, Entonces, pero fíjate que eso es como una puerta a sufrir muchas alteraciones, porque como tú decías, la piel es quizás la que más vemos, pero después toda la probabilidad que hay también de sufrir otras patologías a nivel cardiovascular. Hay un 3%, no, se multiplica por 3, es decir, un 300% más de probabilidad de sufrir ataques al corazón, infartos, aquellas personas que no están descansando bien por la noche. Cuando hablamos de patología de Alzheimer, es que se multiplica por 5 la probabilidad de sufrirla aquellas personas que no duermen bien. También en cuanto a salud mental, es decir, el sistema inmunológico, es que son muchos las patologías, las enfermedades que tienen una alta prevalencia de aparecer cuando el sueño no es de calidad o no es suficiente. Por lo tanto, empezamos a ver aquellas pequeñas cosas del día a día, la irritabilidad, las pérdidas de memoria, la flacidez de la piel, pero hay que mirar un poquito más allá, hay que mirar en el futuro y hay que prevenirlo, porque cuando somos jóvenes y no dormimos tanto, lo podemos recuperar, ya descansamos el fin de semana, dormimos poco, lo toleramos bien y nuestro cuerpo tiene una facilidad, lo tolera muy bien porque tiene lo que llamamos este sistema homeostático de equilibrio y se va regulando, pero a medida que nos vamos haciendo mayores esa capacidad va disminuyendo y los síntomas cada vez son más graves en nuestro cuerpo. Y al final yo siempre digo lo mismo, cuando no dormimos, es decir, cuanto más corto es nuestro sueño, más corta será nuestra vida. Nuestro sueño nos sirve para vivir y si no descansamos bien, no vivimos tanto, ya te he hablado de las patologías, de los accidentes de tráfico, accidentes de laborales, es decir, nuestro sueño nos lleva a morir antes, o más rápido o más lento, pero nos lleva a morir. Y claro, al final, si nosotros lo que queremos, si preguntamos a todo el mundo, ¿tú qué quieres? ¿Quieres vivir mucho o quieres vivir poco? ¿Qué te dirán? No, yo quiero vivir muchos años, yo ¿verdad? quiero vivir bien. Ah, muy bien. La segunda es, ¿pero cómo los quieres vivir? ¿No? ¿Bien o no? Claro, los queremos vivir y los queremos vivir bien. Es decir, queremos llegar a viejecitos y además lo queremos hacer con salud física y con salud mental. Pues el sueño es a lo que nos va a ayudar. Y ahora, para acabar, dinos 3 consejos que nos darías pues, para iniciar, bueno, una buena calidad de iniciar nuestro sueño. Mira, el primero quedaría así como general, si solo me dejas decir tres Bueno, te dejo generales. decir mal. Yo dije, no la voy a agobiar mucho. No, los tres más principales, porque claro, es que en el libro como hay 40 o más, no sé cuántos hay, o sea, que lo lean, pero para los que no lo quieran leer vamos a dar 3 muy generales. El primero es que necesitamos orden, como decíamos, rutinas, que a nuestro cerebro le gusta mucho, no solo las rutinas en nuestro día a día, sino también a la hora de acostarnos y sobre todo en la hora de levantarnos por la mañana. Por lo tanto, tener una buena rutina, eso nos ayudará muchísimo. El segundo, y que yo creo que es uno de los que hace la mayoría de la población, que es ir a la cama con el móvil. Tenemos que dejar el móvil, tenemos que dejarlo fuera de la habitación. Es otro de los consejos que suelo dar y en los que cuando las personas lo cumplen, que sé que cuesta mucho, pero cuando lo cumplen ya ven una gran mejoría en su sueño, que es dejar el móvil. Había un dato, que ahora lo digo así de memoria, pero no sé si era que el 60% de la población alguna vez se había dormido con el móvil en la mano.
No sé Que si te para ha mí el pasado a ti, problema Tamara, alguna vez. es, por ejemplo, Netflix o cosas así, que dices, va, me voy a ver una serie. Claro, cuando acaba una, empieza la otra, y muchísima gente, yo tengo amigos o yo misma, de decir, son las 7 de la mañana y llevo viéndome la temporada uno de, yo qué sé, de Juego de Tronos. Eso es una barbaridad. Yo sí que es cierto que el móvil lo dejé fuera de la habitación, desactivé notificaciones y de todo, pero dije, voy a acabar con Alzheimer. Sí, sí. Claro, no, porque además es lo que decimos, también es el momento, nuestro momento antes de acostarnos, ¿no? Con el silencio y que dices, va, pues es mi ratito, pues o para hablar con las amigas, o para mirar las noticias, o jugar un ratito, o mirar una serie, es como nuestro momento. Pero el problema es ese, que de una a otra y se te pasan las horas y dices, no le he dado tiempo al sueño, ¿no? Lo que decíamos. Y el tercero y también muy importante, sobre todo para aquellas personas que se despiertan en mitad de la noche y les cuesta mucho volver a dormir, que, que no miren el reloj. Ese es el primer punto, ¿eh? No mirar el reloj. ¿Por qué? Porque cuando miramos el reloj en mitad de la noche, ahora imagínate tú y yo, ¿no, Tamar? Yo, por ejemplo, duermo bien, me despierto a las 3 de la madrugada y ¿qué pienso? Ay, qué bien, que son las 3, me quedan 4 horitas todavía de sueño, qué bien, ¿eh? Con esa sensación tan bonita, ese pensamiento positivo, pues seguramente me doy media vuelta y me vuelvo a dormir. Pero ¿qué ocurre? Una persona, por ejemplo tú, Tamar, que no duermes bien y te despiertas a las 3. Que miras el reloj y ¿qué haces? Mira, ahora si pudiéramos Ya poner son los las pelos de 3. punta, solo son las 3, dicen, solo son las 3. Me quedan 4 horas por delante. No sé si me voy a dormir. ¿Y si no me duermo? Solo he dormido y empiezan a contar el tiempo que han dormido, lo que les queda. Se empiezan a poner nerviosos porque si no me duermo, ¿qué me pasará al día siguiente? Claro, fíjate que todo ese pensamiento es pensamiento negativo. Eso nos estresa mucho, nos pone presión de sueño. ¿Sí? Cuanto más queremos dormir, ¿qué ocurre? El sueño siempre nos gana, siempre corre más que nosotros. Cuanto más queremos dormir, menos nos dormimos. Por lo tanto, el querer dormir, el buscar el sueño, es fatal. Por lo tanto, si no miramos el reloj, lo que evitamos es ya esa activación del cortisol, de nuestro sistema de alerta en mitad de la noche, y mantenemos los niveles bajitos y a ver si así, sin activarnos mucho, podemos buscar una buena postura, hacemos un poco de ejercicio de respiración, de relajación, que por cierto al final del libro, no sé si lo has visto, que hay un Sí, sí, código sí, sí, QR sí. con ejercicios de relajación, de respiración, de visualización, para aquellas personas que les cueste un poquitín volver a iniciar el sueño. Pues nos quedamos en la cama e intentamos que el sueño vuelva a aparecer. Claro, y tú me decías ahora que teníamos que hacer rutinas, pero la gente que no le es posible hacer una rutina porque tiene horarios distintos. Yo, de hecho, trabajo una mañana de semana, una semana de mañana y una semana de tarde. Claro, las rutinas a veces son muy complicadas. Entonces, sí que es cierto que para todos nuestros ciclos de insulina y todo es una locura, pero ¿qué hacemos para los que tenemos así turnos y estas cosas? Sí, siempre intentamos buscar, si son turnos de semana, buscar aquella hora media que nos iría bien para ir a la cama o para despertarnos, ¿no? Ni tan pronto ni tan tarde, ¿eh? Intentamos buscar un equilibrio. Cuando son personas que trabajan a turnos o a correturnos y es un turno rápido, de menos de una semana, entonces ahí sí que ya tenemos que trabajar en una organización de horarios, de comidas, que también es muy importante las comidas, que se hagan también a la misma hora que tocaría ese día, porque claro, no dormimos de noche ese día, quizás si trabajan de noche, duermen de día y por lo tanto tienen que hacer las comidas según su día. Entonces organizamos los días, las noches, los alimentos, el trabajo, el deporte, según esos ritmos. Y eso sí que muchas veces nos acabamos ayudando cuando vemos que el reloj está muy despistado con melatonina y también con luminoterapia. Porque la gente que siempre trabaja de noche y duerme de día, ¿acaba cambiando su reloj o no? Claro, fíjate que estos quizás son dentro de los que están peor, de los que tienen más consecuencias negativas, los que quizás tienen menos, porque siempre mantienen la noche. Pero ¿qué pasa? Que seguramente el fin de semana descansan y quieren cambiar el ritmo porque también entiendo que quieren
tener el fin de semana con la familia, ¿no? Y con Claro. tus relaciones sociales, ¿eh? Pero si intentamos siempre mantener el mismo, es como menos dañino, hay menos efectos secundarios que las personas que lo están cambiando constantemente, y cuanto más rápido, peor, ¿eh? Es decir, aquellos que van manteniendo una semana, mejor que el que cada 2 o 3 días tiene que estar rotando. ¿Y por qué siempre nos despertamos a las 3 de la mañana? Porque sí que es cierto que casi todo el mundo dice, no, a las 3 de la mañana, y es como, a las 3, ¿qué pasa? Bueno, ahí podría haber muchas teorías, empezando por la teoría que digo yo de nuestros antepasados, que antes dormíamos como en 2 fases, había 2 sueños y había entre un sueño y el otro un despertar en mitad de la noche, pues para controlar, ¿no? la cueva, daban una vuelta, además era un tiempo en que se hacía incluso relación social. ¿Por qué? Porque había mucho tiempo de noche, entonces no podían pasar toda la noche durmiendo. Y lo que se ha visto es esto, que en los estudios, cuanto menos luz se tiene, más tendencia es a separar las 2 noches, ¿eh? Eso sería Qué, una de las qué teorías. guay. Otra de la teoría ya no es tan evolutiva, sino que es más, lo que te digo, de activación del cerebro. Si yo me despierto, generalmente tenemos 2 microdespertares después de ciclos de sueño. Los ciclos de sueño duran 1 hora y media, 2 aproximadamente, y generalmente después del segundo ciclo casi siempre tenemos un microdespertar. Microdespertar quiere decir que nos tapamos, nos damos la vuelta, ¿eh? ¿Qué pasa? Si nosotros en ese microdespertar tenemos alguna situación que quizás nos preocupa un poco, o estamos con una situación un poquito de estrés, puede ser que en ese microdespertar mi cerebro se conecte y esté muy activado. Claro, si yo además miro el reloj y estimulo más este cerebro, lo hago trabajar, lo empiezo a trabajar, es como que le estoy dando una orden de activación cada día a la misma hora. Por eso, el no mirar el reloj nos ayuda mucho a no saber qué hora es y a que este cerebro no se active siempre a esa misma hora. Vale. Yo cuando leí tu libro, me acuerdo que leí lo de las fases y yo tengo que despertarme todos los días a las 3 para poner a mirar al niño. Porque, claro, por las noches aún tengo que levantarlo y yo decía, ay, Dios mío, me estoy perdiendo una fase entera, esto no es algo. Yo le decía a mi marido, tenemos que un día tú, un día yo, porque así por lo menos repartimos un poco. Mira, una angustia con que me saltaba una fase entera del sueño que yo decía, esto no es bueno, aparte la última, la más importante. Claro, si no se puede volver a dormir, sí, porque claro, despertarnos nos despertamos todos, tampoco hay que demonizar los despertares, todos nos despertamos. Ese no es el problema es si yo no me puedo volver a dormir de ese despertar, porque al final las personas que se levantan, van al baño, vuelven y vuelven a dormirse con facilidad. Si tú les preguntas te dirán, yo he dormido súper bien, ¿no? No ven un problema. El que siente que tiene un problema de sueño es aquel que después de ir al baño o después de ir a ver al niño que me ha llamado, o mi marido me despierta con el ronquido y ya no puedo volver a dormir. Ahí está el problema. Jo, Nuria, pues muchísimas gracias por este ratito que me has dedicado a mí y a todos mis regovirdos. Os recomiendo a todos su libro, os lo digo de verdad. No porque esté yo delante aquí, sino porque realmente me pareció un libro súper útil, como te decía, fácil de leer y sobre todo práctico, porque muchas veces es bueno saber mucho, pero sobre todo ponerlo en práctica es lo más complicado. Entonces, muchísimas gracias, Nuria. Y nada, espero algún día volver a quedar contigo para hacer estas cositas porque me encanta poder hablar contigo, aprendo muchísimo y me encanta. Gracias a ti, Tamar, cuando tú quieras. Decir que ahora a todas aquellas personas, y tú también, que tenéis el libro, hemos sacado unas plantillas para poder trabajar toda la parte del análisis, porque les ayude mejor a buscar esa causa de mal dormir. Y todas aquellas personas que entren en mi web o que me escriban por privado por Instagram, le haremos llegar las plantillas para que puedan analizar y buscar la causa de su mal dormir. Bueno, pues mi mensaje lo tienes en 5 minutos. Pues un beso enorme. Muchísimas